Enfermedades reumatológicas. Lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades del tejido conectivo. Introducción. Se trata de enfermedades autoinmunes no organoespecíficas que forman un espectro, a menudo con superposiciones entre distintas enfermedades. Los mecanismos patológicos comunes podrían ser del tipo 3 de hipersensibilidad con depósito de inmunocomplejos que conducen a vasculitis y otros procesos inflamatorios. Lupus eritematoso sistémico. Características clínicas. El paciente arquetípico con lupus eritematoso sistémico es una mujer joven, 20 a 40 años, con dolores articulares, con artritis poco evidente, fiebre y una erupción facial que afecta en particular a la zona del rubor. Se encuentran proteínas y eritrocitos en la orina y hay anemia, aumento de leucopenia y niveles elevados de globulinas. También puede existir úlceras en la boca. Hay una gran variedad de síntomas y signos, pero el perfil descrito diagnosticará el lupus eritematoso sistémico con un 90% de especificidad. Certeza diagnóstica. Las pruebas para demostrar los autoanticuerpos característicos aumentarán la certeza diagnóstica aún más. Sin embargo, mientras que el lupus clásico se sospecha y diagnostica con bastante facilidad, hay pacientes con enfermedad tipo LES que pueden no ser iguales que el paciente clásico, tanto en la presencia clínica como en el pronóstico. La información relativamente paciente disponible, especialmente sobre autoanticuerpos, ayuda a descubrir a estos pacientes. Los pacientes con lupus eritematoso sistémico pueden clasificarse empleando los criterios establecidos por la Asociación Americana de Reumatismo, que no necesariamente están en relación con la gravedad de la enfermedad. Demografía. El lupus es una enfermedad de mujeres jóvenes, preponderancia femenina en un 90%, de modo que si bien es rara en el total de la población, prevalencia de 0.1 a 1.5 entre 1000, es una causa relativamente común de enfermedad crónica y muerte en mujeres jóvenes. Esto se produce especialmente en la raza negra. El lupus es más frecuente que la artritis reumatoide en negras caribeñas y norteamericanas. El orden de frecuencia más probable es negros, asiáticos, blancos, aunque los estudios sobre la población no son lo suficientemente fidedignos como para estar seguros sobre la frecuencia en las razas de color en todo el mundo. Respuestas inmunológicas. El lupus eritematoso sistemático es la enfermedad más florida de todas las autoinmunes, no organoespecíficas. La evidencia clínica de respuestas inmunitarias anormalmente vigorosas está en la esplenomegalia y linfadenopatías, que se encuentran en los estadios iniciales de la enfermedad. Por el contrario, pacientes con nefritis en estadio terminal muestran el fenómeno de inmunosupresión inducida por la insuficiencia renal con mejoría de los aspectos no reales de la enfermedad. Autoanticuerpos. Anticuerpos antinucleares. Se trata del principal
autoanticuerpo en el lupus eritematoso sistemático y puede demostrarse de varias formas. La prueba fluorescente de anticuerpos antinucleares empleando una sustrato murino ha sido superado mediante líneas celulares tales como HEP2. Alrededor del 95% de los pacientes con lupus eritematoso sistemático tiene anticuerpos antinucleares. Anticuerpos contra antígenos nucleares extraíbles. Estos anticuerpos se designan a veces por las iniciales de los pacientes en quienes se detectaron por primera vez, por ejemplo, SM en el caso de Smith, o por la descripción del antiguo antígeno, por ejemplo, RNP para la ribonucleoproteína. Las frecuencias de los anticuerpos varían con la población de pacientes estudiados y con la técnica empleada. Así, el Smith se encuentra en el 5% de blancos con lupus eritematoso sistémico y el 25% de negros y chinos. Un anticuerpo contra un único antígenos nucleares extraíbles no tienen en ningún caso el mismo grado de especificidad para la enfermedad que los anticuerpos contra el DNA. En el caso del síndrome de superposición, conocido como enfermedad mixta del tejido conjuntivo, los anticuerpos contra ribonucleoproteínas se consideran necesarios para el diagnóstico. Sin embargo, esta especificidad está restringida a pacientes en los que no hay anticuerpos contra el DNA. Por el contrario, en pacientes con lupus eritematoso sistémico, los antirribonucleoproteínas se encuentran frecuentemente asociados con los anti-DNA. Anticuerpos contra el ácido desoxirribonucleico. El anticuerpo más característico en el lupus eritematoso sistémico es el dirigido contra el ácido desoxirribonucleico. En su forma más específica está dirigido contra el ácido desoxirribonucleico de doble cadena. Los anticuerpos para el ácido desoxirribonucleico de cadena única se encuentran en títulos variables en una amplia variedad de enfermedades infecciosas, inflamatorias y autoinmunes. El papel central del ácido desoxirribonucleico como inmunógeno parece menos cierto debido a que aún se han identificado complejos antiácido desoxirribonucleico en los lugares de daño tisular en el lupus eritematoso sistémico. Los intentos de identificar el antígeno en los inmunocomplejos circulantes han fracasado. Además, los experimentos diseñados para reproducir el lupus eritematoso sistémico en animales inmunizados con ácido desoxirribonucleico, incluso en cepas propensas al lupus, han sido
infructuosos. La avidez y especificidad de los anticuerpos antidesoxirribonucleicos pueden ser factores importantes para su patogenicidad, pero también puede serlo su reactividad cruzada. Esto último puede explicar la relación entre trombocitopenia, enfermedad renal y anticoagulantes de lupus, ya que las moléculas de fosfolípidos son comunes a los tres. Los anticuerpos de DNA de doble cadena se correlacionan de forma más clara con la enfermedad renal, cerebral y cutánea del lupus eritematoso sistémico, midiéndose mediante ensayos de fijación del complemento, inmunoprecipitación y ELISA. La manera más específica de identificar la forma nativa del anticuerpo contra la doble cadena es mediante el empleo de Crithidia lucigé como sustrato en una prueba de fluorescencia. Prueba de la banda de lupus. La afectación habitual de la piel se refleja en el aspecto histológico, que muestra inmunoglobinas y componentes del complemento depositados de forma lineal a lo largo de la unión dermoepidérmica. Esto constituye la prueba de la banda de lupus y es razonablemente específica para el lupus, con tal de que la biopsia se tome de piel no afectada clínicamente. El depósito de inmunoglobinas se encuentra en otros trastornos de la piel que no son del tipo del lupus. Curiosamente, puede haber correlación entre esto y la nefritis, lo que proporciona más pruebas sobre la naturaleza ubicua del depósito de inmunocomplejos. Anticuerpos de reactividad cruzada. Un anticuerpo que puede reaccionar con un antígeno propio no tiene por qué estar generado necesariamente por ese antígeno. De hecho, es muy difícil inducir experimentalmente anticuerpos contra el ácido desoxirribonucleico de doble cadena. La reactividad cruzada entre, por ejemplo, los carbohidratos de la superficie bacteriana y las estructuras centrales de proteínas nucleares es una explicación más probable para la generación de anticuerpos antinucleares. La teoría de la red idiotípica también puede explicar tales reacciones cruzadas. Función inmunitaria celular. Células T supresoras. Se ha sugerido que la supresión normal de la autorreacción por medio de las células T supresoras está deteriorada en el lupus eritematoso sistémico. Las células T supresoras están disminuidas en el lupus eritematoso sistémico activo, al igual que las células citotóxicas naturales. La reacción linfocítica mixta autóloga, la producción de IL-2 y la respuesta celular al interferón se encuentran anticuerpos antilinfocitarios, lo que pueden desempeñar un papel funcional tanto en la supresión como en la estimulación de reacciones normales y producir reacciones cruzadas con tejido neuronal. En el lupus eritematoso sistémico activo se encuentran también niveles
nivelantes elevados de un interferón de tipo inusual, ácido lábil, así como una actividad policlonal B espontánea aumentada. Esto podría ser indicio de un bloqueo de la supresión o de una infección vírica que podría ser resultante o causal. Inmunogenética. Asociaciones antígenos leucocitarios. Los trastornos autoinmunes están asociados en general con el haplotipo. En el lupus eritematoso sistémico no se observan la asociación con HLA de las espondiloartropatías ni con DRA de la sinovitis de la artritis reumatoide. Hay otras asociaciones, por ejemplo, las de los anticuerpos y el antígeno supertípico, y también entre el síndrome conocido como cutáneo subaguno. Complemento. El consumo del complemento es un rasgo destacado del lupus eritematoso sistémico activo, pero también existe una relación con deficiencias hereditarias de componentes del complemento. Por ejemplo, alrededor del 6% de pacientes con lupus eritematoso sistémico son heterozigóticos para la deficiencia de C2, comparado con el 1% de la población normal. Esta deficiencia tiende a ser de componentes iniciales que reaccionan con la inmunocomplejos. Los receptores eritrocitarios están reducidos en el lupus eritematoso sistémico. Se pensó inicialmente que esto era una deficiencia genética, pero un mejor estudio de casos activos e inactivos ha revelado que es secundaria. Probablemente haya otros subgrupos clínicos con asociaciones genéticas que se describan en el futuro. Modelos animales. El ratón negro de Nueva Zelanda desarrolló anemia hemolítica autoinmune. Cuando se cruza con la cepa blanca, los híbridos F1 desarrollan una enfermedad autoinmune con muchos rasgos del lupus eritematoso sistémico humano del tipo anti-desoxirribonucleico. La existencia de esta analogía murina ha permitido manipulaciones inmunológicas que no son posibles en el ser humano. La inmunosupresión aumenta la supervivencia. El ambiente hormonal de los ratones puede alterarse mediante la castración o el tratamiento con andrógenos a fin de demostrar la importancia de los estrógenos en la expresión de la enfermedad. La importancia potencial de la red idiotípica está demostrada mediante el empleo de anticuerpos monoclonales anti-idiotípicos dirigidos contra los anticuerpos anti-desoxirribonucleicos para alterar la historia natural de la enfermedad en los ratones. Las características de los tipos de lupus eritematoso sistémico murino más estudiados se proporcionan una enfermedad de tipo de lupus con anticuerpo anti-desoxirribonucleico. Se ha observado en perros, aunque se han publicado pocos trabajos empleados este modelo.
Patogénesis. Inmunocomplejos. El lupus eritematoso sistémico se considera a menudo como una enfermedad por inmunocomplejos, aunque los niveles de tales complejos circulantes en pacientes con lupus eritematoso sistémico varían ampliamente y no se correlacionan bien ni con la actividad de la enfermedad ni con los rasgos clínicos. Antígeno. Los inmunocomplejos circulantes, especialmente si fijan el complemento, pueden contener antígenos de relevación patogenética. Después de un traumatismo, infección o tratamiento con corticosteroides, puede encontrarse ácido desoxirribonucleico libre en la circulación. En cambio, no se han visto recompensados los esfuerzos para encontrar ácido ribonucleico u otros antígenos en complejos extraídos de pacientes con anticuerpos anti-ácidos desoxirribonucleicos. Nefritis. Se han encontrado inmunocomplejos en la membrana basal de los riñones de los pacientes. Esta situación es de difícil reproducción en animales de experimentación no autoinmunes, donde los depósitos tienden a situarse en el mesangio. Estos hallazgos apoyan la idea de que el ácido desoxirribonucleico u otros antígenos se depositan primero, fijan anticuerpos de la circulación y subsecuentemente dan lugar a las lesiones inflamatorias inducidas por el complemento. Saturación del sistema mononuclear fagocítico. Una explicación posible para la vasculitis es que el sistema mononuclear fagocítico se ha saturado y es incapaz de aclarar los complejos solubles que se creen los más patogénicos. Las funciones del sistema mononuclear fagocítico pueden evaluarse mediante su capacidad para aclarar complejos artificiales, tales como eritrocitos radiomarcados dañados por calor o revestidos de anticuerpos. Otros materiales más tóxicos, tales como el carbono, solo pueden emplearse en animales de experimentación. Empleando tales técnicas pueden demostrarse que el aclaramiento de complejos está deteriorado en el lupus eritematoso sistémico y que se puede restaurar hasta cierto punto mediante el intercambio de plasma. Hay críticas a este trabajo. Los inmunocomplejos son de tamaño muy variables y no puede decirse que los glóbulos rojos sean una muestra representativa de complejos patológicos. Asimismo, el intercambio plasmático hace poco por sí mismo para la mejoría del lupus eritematoso sistémico. Probablemente el mecanismo potencial de aclaración más importante para los complejos circulares sea el receptor del complemento de los propios eritrocitos. No se conoce si la reproducción de R1 observada en el lupus eritematoso sistémico activo influye en la perpetuación de la enfermedad. Sistema de coagulación. Se observan trombosis recurrentes, a veces durante muchos años, en el subgrupo de pacientes de lupus eritematoso sistémico, con anticoagulantes de lupus. Este anticuerpo está dirigido contra los fosfolípidos de los factores 8 y 9 de la coagulación. Aunque el anticoagulante de lupus
se detecte por su efecto retrasando el tiempo de coagulación, en la clínica se asocia en realidad con una tendencia a la trombosis, por lo que se describiría mejor su efecto como procoagulante. Es probable que esto ocurra a través de su interacción con superficies endoteliales. Existe reactividad cruzada entre este anticuerpo y el fosfolípido de la cardiolipida, produciendo falsos positivos en las pruebas séricas de detección de sífilis. También se encuentra trombocitopenia autoinmune en algunos pacientes con anticuerpos anticardiolipina debido a la reactividad cruzada con los fosfolípidos en las membranas plaquetarias. El anticoagulante del lupus también se encuentra asociado con abortos espontáneos de repetición en un pequeño número de casos. Etiología. A continuación se indican algunos de los mecanismos o combinaciones de mecanismos por los que pueden aparecer el lupus humano. Trastornos inmunorreguladores de base genética, por ejemplo, fracaso de la retroalimentación negativa supresora de la producción de anticuerpos. Alteración de la capacidad de reparación de ruptura del ácido desoxirribonucleico. Influencias estrogénicas en el reconocimiento de lo propio y tal vez en la regulación de anticuerpos. Factores precipitantes tales como fármacos y estrés. Los pacientes pueden permanecer durante meses o años con un buen estado de salud, aunque con anticuerpos antinucleares, leucopenia, linfopenia, anticoagulantes del lupus y elevación de proteínas de fase aguda. De repente la enfermedad se hace clínicamente activa. Papel de la infección. Existe la impresión de que la infección vírica o bacteriana puede preceder a la activación de la enfermedad, pero se cree que los síntomas de la infección vírica, fiebre, malestar, escalofríos, artralgia, son producidos por el interferón gamma, de forma que este mediador podría ser el auténtico responsable de la desestabilización más que una infección vírica recién o reactivada. La inmunización con la vacuna de la gripe no produce la activación de la enfermedad y si niveles séricos normales de anticuerpos. Si bien en algunos pacientes hay un déficit de linfocitos circulantes capaces de producir in vitro una respuesta de anticuerpos. Aunque no se trate de un hallazgo regular, se han encontrado partículas electrodensas identificadas como virus de tipo C en riñones de lupus eritematoso sistémicos. Hay títulos elevados de varios anticuerpos antivíricos, lo que probablemente refleje una activación policional. Se ha intentado implicar a los retrovirus en las reacciones autoinmunitarias, pero no hay evidencia patogenética de su presencia en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Lupus inducido por fármacos. Hay un claro nexo con influencias extrínsecas en el caso del lupus inducido por hidralazina y por procainamina. Un paciente DR4 positivo acetilador
lento e hipertenso que está recibiendo un tratamiento con hidralina tiene una posibilidad muy alta de desarrollar lupus inducido por el fármaco. Este síndrome, que rara vez afecta a riñones y cerebro, cesará por completo cuando el fármaco agresor sea retirado, pero los anticuerpos antinucleares puedan permanecer positivos durante años. Se piensa que el sistema de anticuerpos relacionados con el lupus eritematoso sistémico inducido por procalcitonina es el antihistona. En el lupus eritematoso sistémico inducido por hidralina puede ser relevante el hallazgo de la inhibición de la unión de C4 por el fármaco. No se sabe si este es el caso para el resto de lupus inducido por fármacos. Se ha incriminado a un gran número de fármacos, incluyendo antibióticos, anticonvulsivantes, antihipertensivos y penicilinamina, como causantes de casos aislados. Tratamiento: reacciones farmacológicas. Además del lupus eritematoso sistémico inducido por fármacos, hay una frecuencia aumentada de reacciones a penicilinas y sulfonamidas. Parece que esto se concentra en pacientes que desarrollan con posterioridad síndrome de Sjögren. La contracepción con estrógenos debería evitarse en pacientes con historia de trombosis y en aquellas con anticoagulantes del lupus. Monitorización. El cuidado del paciente con lupus es un proceso continuo de observación clínica y de evaluación de la disfunción de los órganos afectados. Ciertas variables del proceso, tales como las respuestas en la fase aguda, no se especifican, pero sí valorables. Velocidad de sedimentación globular, del número de glóbulos blancos, del número de linfocitos, presencia pero no nivel de CIC. Todos indican la posibilidad de brote, pero no se correlacionan bien con la necesidad de tratamiento. Habitualmente del cuerpo plaquetario, sedimento urinario activo, proteinuria creciente y creatina que se eleva son parámetros de disfunción de los órganos diana que requieren acción. Pronóstico. La mortalidad en el lupus se ha reducido sobremanera tras las últimas 2 décadas, hasta el punto de que el 95% de los pacientes con lupus de cualquier tipo pueden esperar sobrevivir 10 años después del diagnóstico. La mejoría en la supervivencia puede atribuirse a una mezcla de tratamiento más radical con esteroides e inmunosupresión, combinado con la mejora de las medidas de soporte. Los antibióticos, no obstante, un diagnóstico más sensible de los casos más leves, junto con una menor mortalidad intrínseca, han contribuido también a la mejora global en el panorama. La causa más común de muerte en la infección que tiende a ocurrir en pacientes que tienen enfermedad grave y que están siendo tratados con alguna forma de inmunosupresión. Los factores clínicos que se correlacionan con una alta tasa de mortalidad son el desarrollo de insuficiencia renal, anemia grave o hipertensión pulmonar. Esclerodermia.
Esclerodermia es un término empleado para describir el signo físico de engrosamiento de la piel y su fijación a los tejidos subcutáneos. Denota también la enfermedad o síndrome esclerosis sistémica progresiva, asociado con atrofia de la musculatura lisa y fibrosis de órganos internos tales como el tracto intestinal, pulmones y corazón. La afectación renal con hipertensión acelerada en la complicación que con más probabilidad será mortal. Al igual que con todas las enfermedades del tejido conjuntivo, las mujeres son más susceptibles que los hombres, comenzando la mayoría de los casos en la cuarta década de la vida. Los subtipos de la enfermedad pueden clasificarse como esclerodermia difusa y esclerosis sistémica, esclerodactilia y variantes relacionadas, síndromes de superposición que se presentan como esclerodermia, formas limitadas tales como morfea localizada y difusada y esclerodermia lineal. Variantes de esclerodermia inducidas químicamente, debidas a cloruro de vinilo, bleomicina, tricloroetileno y pentazonina. Imitaciones de la esclerodermia tales como porfiria cutánea tarda, síndrome carcinoide, amiloidosis, progeria, síndrome de Werner y lipoatrofia. Características clínicas. Las principales características clínicas de la esclerodermia afectan a diversos sistemas como sigue: piel, esclerosis, atrofia, despigmentación, hoyuelos en el pulpejo de los dedos, sensibles y dolorosos. Sistema vascular, fenómeno de Raynaud, que afecta a más del 90% del paciente, y enfermedad de Raynaud, lesión de borde urgeal, vasculopatía obliterante, ulceración, gangrena. Aparato digestivo, hipomotilidad esófica, reflujo esófico y estenosis, disfagia, estasis intestinal y dilatación, timpanismo, eruptos, flatulencias, malabsorción y diarrea. Sistema musculoesquelético, artralgia, tendinitis, con roces y contracturas. Aparato cardiorrespiratorio, fibrosis intersticial basal, vitales, hipertensión pulmonar, fibrosis cardíaca. Sistema nervioso, neuropatías compresivas. Sistema renal, hipertensión, proteinuria, azotemia. Mucosas, síndrome seco. Características anatomopatológicas. Hay un aumento característico del depósito de colágeno en la piel, tejidos subcutáneos y órganos internos, junto con edemas asociados. También hay un aumento de la producción de procolágeno por los fibroblastos y posterior entrecruzamiento para formar capas densas. El colágeno dérmico engrosado es de los tipos maduros, fibrosos 1 y 3, con un poco de tropocolágeno, menos maduro en las capas más profundas.
Tras este estadio disminuye el infiltrado inflamatorio, en su mayoría linfocitos T activos. En la enfermedad injerto contra huésped hay un infiltrado cutáneo de igual tipo, con iguales aspectos clínicos y fijación de la epidermis, que está atrofiada. Las glándulas subdoríparas, folículos pilosos y pliegues cutáneos se difuminan. Hay pocas evidencias sobre el depósito de inmunocomplejos, aunque puedan encontrarse en la circulación. Además de las manifestaciones vasculares evidentes de la enfermedad, hay cambios microscópicos dentro y alrededor de pequeñas arterias y capilares, además de infiltrados inflamatorios que conducen a obliteración vascular o dilatación. Estos cambios se encuentran en la piel e internamente en intestinos y riñones. Respuestas inmunológicas. Autoanticuerpos. Anticuerpos antinucleares. Se encuentran aproximadamente en el 90% de los pacientes, siendo el patrón nucleolar el más característico del esclerodermia. Hay un amplio rango de otros antígenos reactivos cuyos títulos no sirven de guía para el pronóstico. Antígeno nuclear soluble. El anticuerpo contra el antígeno nuclear soluble es específico de la esclerodermia, pero se encuentra solamente en cerca de un 25% de pacientes con enfermedad difusa. El anticuerpo anticentrómero está asociado con esclerodantilia en la variante denominada síndrome Krebs. Precipitinas. Con menos frecuencia aparecen las precipitinas. En el síndrome de superposición, conocido como enfermedad mixta del tejido conjuntivo, aparece el antígeno ribonucleoproteína. Muchos de los antígenos que reaccionan con sueros de pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo se localizan sobre o se asocian con complejos de ribonucleico-proteínas nucleares menores y se denominan colectivamente SNRNP. Los anticuerpos dirigidos contra estos complejos están demostrando su importancia para la mejor comprensión del reconocimiento y ensamblaje del ácido ribonucleico. Los anticuerpos contra los antígenos extraíbles conocidos como RO y LA no se encuentran habitualmente en la esclerodermia difusa clásica, si bien se ven en el síndrome de Sjögren. No se encuentran anti-Smith y anti-Jo en la esclerodermia. La baja incidencia de anticuerpo anti-desoxirribonucleico con ausencia de depósito de inmunocomplejos, aún en presencia de nefropatía, realza la heterogeneidad de los procesos patológicos en las enfermedades del tejido conjuntivo, especialmente en comparación con el lupus eritematoso sistémico. Inmunidad mediada por células. Linfocitos. El número de linfocitos B circulantes es normal, pero las células T pueden estar disminuidas posiblemente como resultado del secuestro tisular. No hay evidencia sólida de deterioro en la hipersensibilidad de tipo retardado
pero puede haber algunas anormalidades en la función cooperadora, suprapresora, principalmente en el sentido de un aumento de la función cooperadora. Péptido tóxico. Hay datos fiables que indican una reactividad celular anormal a varios autoantígenos, incluyendo colágenos, especialmente de tipo 1 y 3, que predominan en la piel. Se han identificado un péptido tóxico para las células endoteliales, tal vez un producto linfocitario en el suero de esclerodérmicos. Los cultivos de células mononucleares normales estimuladas con mitógenos pueden producir un factor soluble que estimulan los fibroblastos cutáneos para aumentar la producción de colágeno. Las anormalidades en este factor pueden ser causadas de la producción aumentada de colágeno. Análogos de la esclerodermia. Modelos animales. Ratón. No hay ningún modelo animal cercano a la enfermedad humana. Sin embargo, un mutante de ratón muestra algunas características y se conoce como ratón de piel tensa o TSK. La mutación homocigótica es mortal. El heterocigoto desarrolla engrosamiento y adhesión de la piel que imitan a la esclerodermia. Hay 2 veces más colágeno en la piel que en el ratón no mutante, considerando sobre una base absoluta o en términos de la proporción colágeno desoxirribonucleico. No se observa afectación de órganos internos. Los cambios muestran que la mutación genética puede causar un aumento en la producción de tejidos conjuntivos y de colágeno, presumiblemente como resultado de la actividad fibroblástica. Pollo. También hay una enfermedad hereditaria de las aves que afecta a una cepa de pollos White-Leghorn. Las características clínicas son edema y pérdida de apéndices, artritis, afectación vascular de piel y extremidades, y eventualmente enfermedad interna considerable de esófago y corazón. Se observa un extenso engrosamiento del colágeno junto con infiltraciones de células mononucleares. Rata. A la vista de sus rasgos del tipo de la esclerodermia y los observados en la enfermedad de injerto contra huésped en el hombre, hay una mayor similitud con la enfermedad humana en el caso de enfermedad homóloga en ratas. Existe la posibilidad de desarrollar un modelo animal auténtico de esclerodermia. Enfermedad de injerto contra huésped. En una proporción variable de receptores se desarrolla una enfermedad injerto contra huésped crónica, retardada, pasado 3 meses de un trasplante alogénico de médula ósea. Antígenos leucocitarios. Idéntico. Hay similitudes impresionantes entre este síndrome y la esclerodermia. La enfermedad de injerto contra huésped tiene también rasgos del síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico y cirrosis biliar primaria. Si bien hay claras diferencias desde los puntos de vista clínico y anatomopatológico. Por ejemplo, la enfermedad de injerto contra huésped crónica tiene poca afectación esofágica y prácticamente ninguna afectación renal. Las amplias variaciones en los regímenes de tratamiento varios al trasplante hacen difícil la interpretación de hallazgos patológicos. Por ejemplo, los fármacos citotóxicos y la radioterapia producen daño en la capa basal de la piel y un
cierto grado de fibrosis que podría ser el efecto de la superficie relativa de fibroblastos que produjeran más colágeno. La dermatitis liquenoide, que se observa como una parte de la enfermedad de injerto contra huésped aguda, apareciendo poco tiempo tras el trasplante, puede persistir e emitir la piel esclerótica de la esclerodermia. Inmunogenética. Hay ciertas inconsistencias en las frecuencias públicas de asociación con complejo mayor de histocompatibilidad en pacientes con esclerodermia, debidas probablemente a la diferente clasificación de los pacientes en las series comunicadas, así como a diferencias raciales. Asociaciones antígenos leucocitarios. En pacientes blancos con esclerodermia difusa, antígenos leucocitarios de tipo 1, B5 y DR3 están probablemente incrementados, mientras que los antígenos leucocitarios de tipo DR6 están asociados con la enfermedad localizada en la raza negra. Se ha comunicado una asociación con el gen supertípico DRW52 que está en desequilibrio de ligamiento con DR3, DR5 y DR6, pero como quiera que esto está asociado con el síndrome seco, estos subgrupos necesitarán ser reexaminados a fin de definir sus asociaciones clínicas de forma más clara. Genes del complemento. No hay acuerdo sobre las asociaciones con los genes del complemento, si bien hay una probable relación con el gen. En la enfermedad difusa hay, por tanto, evidencia sobre una asociación entre esclerodermia y varios antígenos de lupus D y genes del complemento, lo que realza la importancia de las respuestas inmunitarias en el desarrollo de la enfermedad. Subgrupos clínicos. No está claro si está asociado los antígenos leucocitarios lo son con subgrupos definidos de forma incompleta, o si hay una asociación inespecífica entre genes de la respuesta inmunitarias y una propensión a la esclerodermia, que es precisamente por factores no inmunológicos ambientales. Una indicación de que puede tratarse de lo primero está en la asociación entre las variables CREST y DR5, mientras que en un ejemplo de lo único está en la asociación entre DR5 y la enfermedad por cloruro de vinilo. Claro ejemplo de precipitantes ambiental. Los individuos expuestos al cloruro de vinilo fueron investigados, hallándose que los antígenos leucocitarios de tipo DR5 estaba elevado en el grupo considerado de forma total, con la enfermedad más leve asociada con C4 y la grave con C4A. Diagnóstico de esclerodermia. Se trata de un diagnóstico clínico apoyado por hallazgos tales como motilidad intestinal alterada, no siendo habitualmente necesario las biopsias renal o cutánea. La microscopía de los capilares del borde ungueal es también un método clínico útil y simple de confirmación de la sospecha de anormalidades vasculares. Pronóstico. Depende de forma crítica del subgrupo. Esclerodancilia
solo dedos, afectación de manos y brazos, difusa incluyendo tronco. El peor pronóstico vital se encuentra en la enfermedad difusa con afectación renal y pulmonar, mientras que la enfermedad relativamente benigna se encuentra en pacientes con esclerodactilia aislada y anticuerpo anticentrómero positivo. Un paciente con fenómeno de Raynaud y títulos altos de anticuerpos antinuclear positivo tiene más del 50% de posibilidades de desarrollar una enfermedad del tejido conjuntivo en el futuro, siendo la esclerodermia más probable cuando más grave sea el Raynaud. Tratamiento. Los ensayos terapéuticos controlados han sido poco e inconclusos porque hay una considerable variación en la gravedad. El tiempo de evolución es largo y puede darse la regresión espontánea. Los tratamientos disponibles y empleados habitualmente incluyen corticosteroides, prednisolona o dosis bajas, colchicina, de penicilamina. El riesgo de toxicidad exige una monitorización cuidadosa. Inmunosupresión. Síndrome de Sjögren. Definiciones. La descripción original del oftalmólogo sueco Heinrich Sjögren era la de pacientes con artritis que padecían sequedad ocular, xeroftalmia y bucal, xerostomía. Se demostró posteriormente que la artritis era habitualmente de tipo reumatoide. El término síndrome seco se emplea para indicar los componentes de la sequedad de mucosas. El concepto de síndrome de Sjögren se ha extendido y se reconocen los siguientes grupos. Síndrome de Sjögren primario, síndrome seco, síndrome de Sjögren secundario, síndrome seco más, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, poliomielitis o cirrosis biliar primaria, síndrome de Sjögren con artritis reumatoide. Síndrome de Sjögren primario. Características locales. Las causas más comunes de sequedad de boca u ojos son los cambios fisiológicos que se dan con el envejecimiento, la menopausia y los trastornos emocionales. Se necesitan criterios estrictos para identificar pacientes con destrucción de las glándulas salivares o lagrimales mediada por vía inmunológica. Glándulas exócrinas. Si bien el énfasis está en los componentes bucal y ocular, hay un trastorno general de las glándulas exócrinas que, conjunto al término exocrinopatía autoinmune, pueden aparecer según cutáneo y vaginal. Puede haber un moco respiratorio seco y espeso que se presenta como bronquitis, y el páncreas o la mucosa gástrica también están afectados a menudo. De igual manera, la sequedad nasal produce falta de aire y hemorragias. Rasgos sistémicos. Estos pacientes no suelen desarrollar enfermedad sistémica, aunque pueden sentirse francamente fatigados y tengan dolores y achaques generalizados. Algunos pueden desarrollar rasgos sistémicos similares al lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, el fenómeno de Raynaud o vasculitis. La acidosis tubular renal se produce en una pequeña proporción de pacientes. Es idéntica a la que se encuentra
en la forma familiar no autoinmune, pudiendo ser una nefrocalcinosis el hallazgo inicial. Quizás todos los pacientes con acidosis tubular renal autoinmune representan parte del complejo de Sjögren. La enfermedad es papilar más que cortical y la biopsia puede no encontrar la lesión. El hallazgo neurológico más común es el síndrome del túnel carpiano, habiendo una afectación menos frecuente de los nervios craneales. Una pequeña minoría de pacientes tienen afectación difusa, a menudo sutil, del sistema nervioso central. Respuestas inmunológicas. Los pacientes con síndrome de Sjögren se sitúan en algún lugar de una línea que va desde la linfoproliferación benigna a la maligna. La hiperglobulinemia es la evidencia de una hiperactividad anormal de los linfocitos B. Es frecuente la linfadenopatía y puede desarrollarse neumonitis linfocítica, a veces con pseudolinfoma masivo. Inmunidad humoral. Autoanticuerpos. Los autoanticuerpos anti-RO y anti-LA se describieron en primer lugar en pacientes con síndrome de Sjögren, denominando respectivamente anti-SJD y anti-SJT. Los mismos anticuerpos fueron descritos por otros autores posteriormente y de forma independiente, como anti-SSA y anti-SSB, encontrando un tercer anticuerpo en pacientes con artritis reumatoide sin Sjögren, que denominaron anti-SSC. Más tarde se vio que este último tenía afinidad por el antígeno nuclear del virus de Epstein-Barr y se denominó anti-RANA. Esta relación con el virus de Epstein-Barr ha sido tema de debate. Los anticuerpos antinucleares se encuentran en todos los tipos de SJC y no indican ninguna gravedad particular de la enfermedad. Los factores reumatoides son casi constantes del SJC primario y no se correlaciona con erosión del cartílago como en los pacientes con artritis reumatoide. El consumo de complemento no es un rasgo característico del SJC, ni hay asociación obvia alguna con trastornos hereditarios del complemento. Inmunidad mediada por células. Hay una deficiencia relativa de células T supresoras en la circulación en la mayoría de los casos examinados, que concuerdan con el aspecto histológico. Inmunogenética. Los genes supertípicos DRW52 y 53 están asociados con los pacientes de todos los tipos de Sjögren. El primero en particular son SJS entre RA. El DR3 se asocia con anti-RO y LA. En cualquier contexto clínico, el haplotipo antígenos leucocitarios de tipo B8, DR3 y DW52 identifican al menos al 40% de pacientes con síndrome de Sjögren, pero sin artritis reumatoide, mientras que el DR4 se encuentra casi exclusivamente en aquellos pacientes con artritis erosiva. El rango de respuesta en los diversos tipos de síndrome de Sjögren se muestra a continuación.